Hola a todos, vamos con la pregunta número 52 del modelo PSU de matemáticas. Dice, sean L1, Px más 2i igual 1 y L2, 2x más Pi igual menos 2, dos rectas en el plano cartesiano, con P un número real distinto de 0, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? Y nos dan una serie de afirmaciones donde hablan de la intersección de estas dos rectas, si se intersectan en un único punto, si se intersectan en infinitos puntos, o si son paralelas, que es lo mismo que no intersectarse. Primero quiero partir explicando cuáles son las condiciones que deben darse en una recta para que se intersecten tanto en un punto o en infinitos puntos, o que sean paralelas y no se intersecten. Yo puedo tener dos ecuaciones de la recta. Me gusta dejarlas de forma principal, por lo que cuando hagamos el ejercicio probablemente las vaya a despejar y las deje de forma principal, que es cuando hay un i igualado a algo, cualquier número o expresión multiplicada por x, más algo que no tiene x, que es cualquier otra expresión, que esta la llamé a, que es que acompaña al x, y b llame a lo que no tiene x, y en la de abajo c y d respectivamente. Cuando tenemos ecuaciones de esta forma, de forma principal, el a o el c, o en general el número que acompaña el x, como dije en la pregunta 51 también, corresponde a la pendiente de la recta, o de la recta de la gráfica que representa esta ecuación, y b representa el corte en el eje y. En eje y. La pendiente tiene mucho que ver con la inclinación de la recta, con la inclinación en el sentido del ángulo que forma con respecto al eje X, pero ya lo quiero que lo veamos primero algebraico, después lo voy a llevar a la gráfica. ¿Qué pasa cuando hay eh, cero soluciones en nuestro sistema? Es decir, que las rectas no se intersectan, o que es lo mismo que sean paralelas. Entonces, caso 1, paralelas. Paralelas. Y que sean paralelas implica que no tienen puntos de intersección. No hay intersección entre ambas rectas. Intersección. Intersección. ¿Qué tiene que pasar para que ocurra este caso? Tiene que pasar que A, voy a anotarlo aquí, que A sea igual a C y B sea distinto de D. ¿Por qué? O sea, quiere decir que las pendientes sean iguales, pero los cortes sean distintos. ¿Por qué? Si yo hago un gráfico aquí a la rápida, ya, algo así, ahí está nuestro eje X y nuestro eje Y bonito. Vamos a ir con las rectas. Grafiquemos esta función, estas dos funciones. Imaginemos que A y C son pendientes positivas, así que las puedo escribir así. Por ejemplo, aquí puede estar B, aquí puede estar D, y que tengan la misma gráfica. Si se fijan, B y D son distintos, pero que tengan, perdón, la misma pendiente, significa que tienen la misma inclinación. Es decir, son unas cosas así. Son rectas paralelas. Y si son rectas paralelas, si nos acordamos de la definición de paralelismo, no sé si está bien dicha esa palabra, pero si nos acordamos de la definición de dos rectas paralelas, significa que son rectas que nunca se van a cruzar. Son rectas que tienen la misma dirección, por lo tanto nunca se topan. Y por lo mismo no tienen solución entre estos dos sistemas, porque las dos rectas nunca van a tener una intersección. Y esto va a pasar solamente si tienen distinto corte en el eje Y, pero tienen la misma inclinación, que es la misma pendiente. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Caso 2, en que sean rectas coincidentes. Y si son rectas coincidentes, por lo tanto tienen infinitas soluciones. ¿Por qué se dice esto? Porque se va a cumplir esto cuando las dos pendientes son iguales y además los coeficientes de corte, o sea, los puntos de corte, en este caso B y D, son iguales. ¿Y por qué se da esto? Porque si A y C son iguales, es decir, tienen esta misma inclinación, y además B igual D, tendríamos dos rectas que están una encima de otra. Sería una cosa así. Ay, me salió un punto.
sería una recta encima de otra, porque B es lo mismo que D, por lo tanto pasan por este mismo punto en el eje Y, y además tienen la misma inclinación. Y por lo tanto se van a intersectar acá, se van a intersectar acá, 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 y en todos los infinitos puntos que pasen por esta recta. Por eso se dice que tienen infinitas soluciones. Y esto pasa cuando las pendientes son iguales y cuando los cortes son iguales. Si las pendientes son iguales y los cortes no son iguales, se da el caso anterior en que son paralelas y no hay solución. Si no se cumplen ninguno de estos dos casos, entonces las rectas tienen una única solución y tendrían distinta inclinación y distinto corte. O tal vez podrían tener el mismo corte, pero lo que importa es que las pendientes sean distintas. Entonces, si tienen el mismo corte y la pendiente distinta, vendría siendo, por ejemplo, ese caso, y tendrían una intersección en ese punto que es en el B. O podría ser ese caso, no sé, tendríamos infinitos casos distintos. Pero lo que importa es que sepan estos dos casos donde no hay soluciones, donde hay infinitas soluciones, y si no se cumple ninguno de estos dos casos, entonces hay una solución en el sistema. Sabiendo eso, ya podríamos pasar a la pregunta 52.